Muy buenos días. El día de hoy presentamos la sesión con el tema del diagnóstico molecular a la medicina de precisión. Lo presenta la doctora Carolina Weissman. La doctora Carolina Weissman es actualmente la directora de Medicina de Precisión del Centro Médico ABC, Campus Observatorio y Santa Fe. Lleva más de 15 años trabajando en el área de la medicina genómica y en oncología molecular. Fue directora nacional y líder del Departamento de Medicina de Precisión y Pruebas Genómicas en el Centro Oncológico Internacional, como también integró la unidad de diagnóstico en AstraZeneca con la misión de acercar la medicina de precisión a los médicos y a sus pacientes. Le agradecemos a la doctora que haya aceptado esta presentación y damos inicio a la sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a dar comienzo a la plática del día de hoy titulada Del diagnóstico molecular a la medicina de precisión. Muy bien. Hoy en día la medicina de precisión es considerada la medicina del futuro. ¿Qué se imaginan ustedes cuando alguien les dice la medicina del futuro? ¿Se imaginan, por ejemplo, esto? Un robot que nos ayuda con las cirugías. ¿Se imaginan esto, por ejemplo? ¿No? La asistencia también de un robot para las consultas. ¿Se imaginan esto? ¿O se imaginan esto? ¿No? Pues muy bien, la medicina de precisión no es más que un enfoque emergente, definido así por la National Library of Medicine, que tiene un enfoque justamente en lo que es el tratamiento, la prevención de enfermedades, que tienen en cuenta la variabilidad de los genes, el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona. Es por eso que se considera como un traje a la medida, ¿sí? Utiliza la información genética, la información ambiental de la enfermedad justamente para personalizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, los tres pilares fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos objetivos de la medicina de precisión? ¿Cuáles conocidos antes como el modelo de las 4P? Bueno, la medicina de precisión es una medicina que es personalizada porque puede establecer un tratamiento individualizado, específico para cada uno de los pacientes. Asimismo, es una medicina predictiva porque a través de un ecosistema de datos, a través de la inteligencia artificial, podemos llegar a conocer cuáles son los riesgos concretos de cada uno de los pacientes. Además, es una medicina preventiva, ya que a través de medidas estratégicas personalizadas para cada uno, se puede llegar a esquivar este riesgo genético. Y además es una medicina que es participativa, porque además el paciente participa, ¿no?, en la mejor decisión que va a diseñar su médico tratante. Y últimamente se agregó otra P, conocida ahorita como la medicina de las 5P, la P de poblacional, es decir, es una medicina para toda la población, se pueden hacer análisis a nivel poblacional también. Muy bien. Ahora bien, esto del cambio de la medicina de precisión justamente ha venido a traer un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque antes la medicina convencional lo que hacíamos justamente era tratar enfermedades más no pacientes. En cambio, en este nuevo concepto, a estos pacientes los podemos agrupar por ejemplo, subtipos de enfermedad, factores de riesgo, factores clínicos. Podemos caracterizar molecularmente una enfermedad de modo que cada uno de estos pacientes vaya a tener un beneficio en cuanto a su diagnóstico, a la toma de las decisiones. Tenemos aquí una comparación entre lo que era la medicina tradicional y la medicina convencional, haciendo referencia justamente a esta aplicación, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, una de las ventajas aquí es justamente tener mejores beneficios. Desventajas a lo mejor son que se necesitan pruebas un poquito más especializadas, pero es justamente una medicina más acertada, la cual se puede aplicar a todas las especialidades, no solamente a la oncología. Podemos aplicarlo, por ejemplo, a endocrino, a neuro, en patología también, a gastro, cardio, uro, etc.
Entonces, esto gracias a que, o sea, el momento en donde estamos situados ha sido gracias justamente a varios avances que han habido en la genética y en la genómica a través de los años. Entonces, vamos a empezar aquí justamente con las leyes de Mendel. Vamos a seguir justamente después en lo que es la estructura del DNA, la tecnología del DNA recombinante, el mapeo de los cromosomas, por ejemplo, la PCR en el año 85, y en el año, a partir de 1990, se empezó a bocetar lo que es el proyecto del genoma humano. Entonces, aquí, a partir de este año, se empezaron justamente a hacer los primeros diseños de lo que sería este gran proyecto, se instauraron centros en donde se iban a llevar a cabo justamente los estudios. Después en este año, por ejemplo, tenemos el mapeo de BRCA1, ¿no? Y así a lo largo de todos los años se han ido suscitando íconos científicos que han llevado a lo que es el día de hoy. Hemos empezado, por ejemplo, por conocer la secuenciación de organismos inferiores, por ejemplo, de bacterias. Después aquí, por ejemplo, tenemos de la rata, parásitos, Pseudomonas, plantas, la mosca, la drosofila, aquí el ratón, aquí la rata. Se boceta un borrador en el año 2002, 2001 el primer borrador también del genoma humano, hasta esto sigue, ¿no? Hasta la actualidad. Pero bueno, gracias justamente a todos estos avances que han habido al día de hoy, que conocemos cómo es la expresión y regulación genética. Entonces, yo aquí les presento lo que se conoce como ciencias ómicas. ¿Sí? Estas ciencias ómicas están finamente reguladas y detalladamente relacionadas entre sí. Vamos a comenzar acá con lo que es la genómica, es decir, a nivel del DNA, la transición entre cada una de ellas no es más que un cambio en el lenguaje, un cambio en cómo se va, digamos, pasando esta información. Entonces, a nivel del DNA, como decimos, tenemos el genoma se va a transcribir en lo que es el RNA, pero para que esto suceda, hay un fenómeno que se tiene que dar de desenrollamiento de esta hebra de DNA que está estructuralmente compactada, ya que esta información es muy sensible, está protegida por unas moléculas que se llaman histonas. Estas histonas a su vez van a sufrir cambios químicos que pueden ser, por ejemplo, metilaciones o acetilaciones, que lo que van a hacer es desenrollar esta molécula de DNA para que esa información genética quede asequible a una maquinaria también proteica de transcripción, es decir, que puedan ser reconocidas estas secuencias a transcribirse, ¿no? Es que estos genes finalmente se expresen. Entonces, eso se conoce como epigenoma o epigenómica, la ciencia. Ahora bien, luego aquí de que tenemos el código a nivel de un ARN mensajero, ese código se va a traducir en lo que es las proteínas, ¿sí? Y a su vez, estas proteínas van a funcionar en importantes vías de señalización celular, ¿sí? Constituyendo además un paso de regulación. A su vez, estas proteínas van a regular este paso y por supuesto pueden regular también este paso de acá. Ahora bien, estas proteínas cuando forman parte de estas vías de señalización van a producir metabolitos y además esos metabolitos van a ser también factores que van a regular cada una de estas ciencias. Entonces, por eso les decía, esta expresión, esta regulación está finamente interconectada entre sí. Ahora bien, estas ciencias o cada uno de estos pasos van a rendir, no sé qué pasó, van a rendir biomarcadores. Estos biomarcadores no van a ser más que moléculas que van a actuar como señales donde nos van a orientar acerca de condiciones normales o de una enfermedad. Entonces, en la medicina de precisión, un biomarcador va a servir ya sea para evaluar o predecir la eficacia de un tratamiento para una enfermedad o una condición. De modo que vamos a tener dos tipos de biomarcadores. Los biomarcadores pronósticos, aquellos asociados a la progresión y al desenlace de una enfermedad, independientemente del tratamiento, y los marcadores predictivos, que van a ser aquellos que están asociados justamente a la respuesta de una enfermedad, a la supervivencia de aquellos pacientes que van a recibir una terapia en particular. En este slide les muestro cuáles son los biomarcadores puntuales asociados a una carcinogénesis. Vamos a recordar un poco. Las proteínas que participan en las vías de señalización
estos finos procesos celulares, serían como elegantes procesos celulares que mantienen que todo esté correcto en una célula, pueden llegar a sufrir alteraciones en su secuencia del gen que las codifica, de modo que eso va a afectar finalmente en la función de esta proteína. ¿Sí? Siempre, digamos, favoreciendo una carcinogénesis. A esto se le va a conocer como una variante oncogénica, que le va a conferir justamente una ventaja en lo que es el crecimiento y en la supervivencia de esta célula tumoral. Algunos ejemplos, por ejemplo, de procesos que se afectan, tenemos acá los que son vías de señalización, que están destinadas a lo que es la proliferación. Tenemos otras proteínas que se afectan, ¿no? Evasión de la respuesta acá inmune, evasión, por ejemplo, de los supresores. Aquí, por ejemplo, la evasión de la muerte. Las que participan, por ejemplo, en la angiogénesis. Realmente son varios estos hallmarks del cáncer que se ven afectados por estas variantes oncogénicas. Ahí ya están definidas una gran parte de estas variantes que se conocen que conducen a una carcinogénesis. Entonces, aquí les muestro a la derecha justamente algunos de estos genes que participan, y aquí les muestro, en estas gráficas podemos ver las partes o dominios de proteínas que se ven afectadas según en dónde se encuentre esta variante de riesgo. Como les comentaba, esto va a inferir, va a impactar en la función de la proteína. Entonces, ya podemos identificar o agrupar determinadas variantes por neoplasia, pero cada vez se complica más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos ver determinadas variantes, en este ejemplo es el Carras, cómo se presentan en diferentes neoplasias. Estos colores que vemos aquí son las diferentes variantes, es decir, vamos a ver un número con una letra aquí, ese número indica la posición en donde se encuentra esa variante puntual. Entonces, vemos que hay una heterogeneidad en cuanto a las neoplasias, pero en este primer ejemplo, por ejemplo, si nosotros abrimos brecha en los diferentes tipos de neoplasias gástricas, vemos que además hay también una heterogeneidad. Es por eso que les decía que cada vez es como que hay más detalle, es una, digamos, complicación cada vez más exponencial. Por lo que por el momento hay justamente menos variantes accionables en cáncer, es decir, estas variantes que están asociadas con un tratamiento, que genes implicados en las diferentes tumorogénesis. Aquí podemos ver cuáles han sido los avances emblemáticos que han habido en oncología de precisión. Empezamos aquí con el tamoxifeno, tenemos diferentes moléculas asociadas a puntuales variantes genéticas en determinados genes. Por ejemplo, acá tenemos el imatinib, acá tenemos el olaparib, con cambios, por ejemplo, en la vía del HRD, sotorasib, puntualmente para mutaciones en Carras, en la posición 12, y bueno, por supuesto, además de toda esta evolución en la farmacología, esto se ha venido apoyando justamente con regulación en las leyes, en las pruebas moleculares que hay. En esta otra podemos ver también cómo ha sido la evolución de diferentes biomarcadores también asociados con diferentes patologías, como algunos cánceres sólidos aquí, y los marcadores puntuales en donde, con los cuales están asociados, ¿no? Como ven, ha sido bastante la evolución en un periodo corto de tiempo. Entonces, bueno, esto me lleva a comentarles, a recordar más bien que en la oncología de precisión vamos a usar el conocimiento de la biología del cáncer, la genómica del paciente, para la toma de la decisión terapéutica. De modo que la máxima de la oncología de precisión justamente es tratar al paciente adecuado, con el tratamiento adecuado, en el momento adecuado, con el objetivo final justamente de que estos enfoques específicos para el tratamiento resulten en una máxima eficacia clínica, que hayan mínimas preocupaciones de seguridad y también la reducción de la carga económica. Es importante justamente atacar este proceso de la carcinogénesis desde diferentes flancos. Como pudimos ver recién, son diferentes las vías de señalización de la célula que se ven modificadas para que conduzcan a una carcinogénesis, de modo que hoy en día se habla de un enfoque multiómico, es decir, biomarcadores que
estén presentes en lo que es DNA y RNA, a nivel de proteína, ya sea a través de identificación de estas proteínas o una terapia nueva que sería marcar, digamos, a estas proteínas que no necesitamos en las células justamente para una degradación, ¿sí? Y además tener en cuenta justamente todo lo que es la biología del microambiente tumoral. A eso se refiere con biomarcadores multiómicos y un enfoque multiómico. Aquí podemos ver justamente las actualizaciones que han habido a lo largo de los años. Cada año, a fin de año, se presentan estas publicaciones con los avances más importantes en lo que es la oncología de precisión. Aquí les pongo un ejemplo, una página, bueno, muy conocida, es el OncoKB. En esta página es una página que nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar, queremos saber cuáles son las drogas que fueron aprobadas por la FDA en determinados años, podemos verlas, podemos ver también aquí cuál ha sido, bueno, la molécula, cuál es el biomarcador que está asociado, podemos ver también los mecanismos de acciones, y podemos ver, por ejemplo, esta cantidad de indicaciones, 106 terapias fueron hasta el día domingo, por ejemplo. Pero así ustedes, cada cierta frecuencia pueden consultar y aquí van a tener toda la información siempre actualizada en esta página que es el OncoKB. También en esta página pueden ver las pruebas moleculares que están aprobadas y las que están en boga hasta el momento. ¿Dónde podemos hacer las pruebas moleculares? O sea, ¿qué muestras necesitamos para poder estudiar esto? Podemos tener dos tipos de muestras para oncología de precisión. Por ejemplo, podemos utilizar el tejido de biopsia, siempre con prioridad molecular. Eso se hace referencia a que no solo en la biopsia se van a estudiar los biomarcadores puntuales, ¿no? Para hacer ese estudio no tomopatológico, sino también que vamos a estudiar estos marcadores a nivel genómico. Con eso me refiero con prioridad molecular, siempre pensando que vamos a hacer varios estudios en ese tejido. En esta muestra se pueden hacer estudios a nivel de DNA, de RNA, a nivel de proteínas. Es importante evaluar siempre la cantidad y la calidad de la muestra. Es importante justamente que haya una cantidad adecuada, desde el 20% o más relación núcleo-tumor, y es importante también cómo está conservada esa muestra. Sí, siempre en buffer tamponado, es muy importante. Y la otra muestra que podemos utilizar es a nivel de plasma, para ver este DNA libre tumoral, ¿no? Pero aquí, si bien es una muestra muy noble, ya que se obtiene por una punción venosa, tenemos que tener en cuenta que esta fracción del DNA tumoral va a depender justamente de la carga tumoral y además va a depender del estadio de la enfermedad, va a depender de la progresión radiológica y es muy importante nunca evaluar para biopsia líquida si el paciente está en respuesta terapéutica. Se fue, ahí está, muy bien. Y bueno, también tener presente que si un resultado en biopsia líquida nos da negativo, es importante no quedarse con eso, sino evaluar siempre el tejido, si tenemos tejido disponible o la posibilidad de rebiopsiar también. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que podemos solicitar, no? Siempre es importante justo personalizar el diagnóstico para personalizar el tratamiento. Ese es el concepto clave de la medicina de precisión. Pero tenemos que tener varias consideraciones, como por ejemplo, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Queremos buscar variantes somáticas, variantes germinales? Vamos a las guías, revisamos ahí. ¿Para qué lo queremos? ¿Para diagnóstico, para pronóstico, para tratamiento? ¿Qué muestra tenemos? Tenemos óptimamente un tejido, sangre siempre vamos a tener, pero hay que evaluar justo el momento para hacer la toma de la muestra. ¿Es viable si tenemos tejido? ¿Es viable y hay suficiencia de área y porcentaje de núcleo tumor en el bloque del tejido? La biopsia líquida es recomendable para esa neoplasia puntual. ¿Hay evidencia de que se ha estudiado? Entonces, todas esas preguntas o interrogantes son los que tenemos que tener presentes para ver y para decidir cuál va a ser la prueba idónea para cada uno de los pacientes. Entonces, aquí tenemos las futuras directrices, o sea, para dónde va esta oncología de precisión, ¿no? Va orientada a nuevos enfoques para el desarrollo de fármacos, por supuesto, aquí nuevas terapias. Va orientada para un diagnóstico molecular más preciso, para nuevos enfoques para estos ensayos clínicos, mejores guías, por supuesto, para la toma de la decisión terapéutica.
Entonces aquí podemos ver todas justamente las partes importantes. El diseño, bueno, la biología del tumor, el desarrollo de drogas, este diagnóstico molecular, los trial y justamente todo para la toma de la decisión, apoyándose también en lo que es el consejo genético, eso es muy importante, la equidad, la diversidad y la inclusión, que haya acceso a todas estas pruebas, porque yo siempre digo que la medicina de precisión es muy romántica, ¿no? Hasta que tengamos el acceso para todos nuestros pacientes. Esa es la parte gratificante, ¿verdad? Entonces, bueno, otra de las cosas importantes, aquí hay que ver el manejo de datos, el apoyo en lo que es la inteligencia artificial, las estandarizaciones de las leyes, por supuesto, ¿no? Y la educación y la conciencia en esto. Entonces, habíamos platicado justamente que todo va para un perfil multiómico. ¿Es difícil? Pues sí, es difícil, justamente por este acceso que pudiese haber en las instituciones, en los hospitales para este tipo de muestras. Pero siempre hay que tener presente justamente que estos datos, ¿no? Hay que enfocarlos siempre en este entorno del mundo real, hacerlos, digamos, locales, ¿sí? Y bueno, y siempre garantizar justamente que los pacientes se sometan a una prueba adecuada para determinar otra vez los biomarcadores adecuados en el momento adecuado, ¿no? Lo reitero varias veces justamente porque es el concepto más importante de la medicina de precisión, en este caso de la oncología de precisión. Muy bien. Justamente porque las directrices van para lo que les acabo de comentar, es que tenemos en el hospital esta unidad de medicina de precisión. Aquí vemos a una persona mirando el horizonte es todo lo que es molecular. Ya no hay vuelta atrás, la medicina de precisión, por eso se dice que es la medicina del futuro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la misión de esta unidad de medicina de precisión? Es proveer atención médica personalizada e innovadora mediante el uso de tecnologías avanzadas y siempre a la vanguardia, como la genómica, la inteligencia artificial y el análisis de los datos. ¿Para qué? Para ofrecer tratamientos precisos que optimicen la salud y el bienestar de los pacientes, basados en sus características genéticas, ambientales y de estilo de vida. Esto con el fin de mejorar los resultados clínicos y transformar el enfoque tradicional a esta medicina de precisión más efectiva, centrada en el paciente y en el mejoramiento de la calidad de vida. Es por eso que, ¿cuál es el alcance que tenemos? ¿Cómo queremos trabajar? Para nosotros es fundamental la investigación, la educación y sobre todo la colaboración multidisciplinaria para avanzar justamente en lo que es el conocimiento, en la práctica de esta medicina personalizada, individualizada. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario con el cual vamos a trabajar, ya sea en Campus Observatorio y Campus Santa Fe, va a ser un equipo entre la unidad y genética a través de la Clínica de Cáncer Hereditario, que en un momento vamos a aclarar acerca de ello. Por supuesto, ustedes, los doctores del cuerpo médico del hospital, el laboratorio de patología molecular con la doctora Janet Pineda aquí presente, laboratorios también de patología quirúrgica de ambos campus, los laboratorios centrales y por supuesto el centro de cáncer. Estamos para ayudarles, doctores, para servirles. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tenemos hasta el momento en el hospital? ¿De qué disponemos? ¿Cuáles son las herramientas? Las dividí en tres partes. Tenemos pruebas que se hacen a través de los laboratorios de aquí del hospital, ya sean pruebas que se procesan en el hospital o que el hospital maquila con aliados comerciales, ¿sí? Convenios directos tenemos con ellos. Tenemos pruebas que hacemos a través de operadores logísticos externos y tenemos pruebas que se hacen a través del programa de diagnóstico de la industria, sobre todo para oncología. Muy bien. En este slide les estoy presentando cuáles son las pruebas que se hacen en el laboratorio de patología molecular. Hacemos pruebas por técnicas de PCR real-time y por FISH. Aquí están los marcadores, IGPR, CARRAS, IDH1, IDH2, NRAS, PIC3 y BRAF. No sé, doctora Janet, si quiere aportar algo más. ¿No? Perfecto. Muy bien. Y estos son los marcadores que se hacen por FISH. Tenemos para amplificaciones, para lesiones, translocaciones, rearreglos y también trisomías. Entonces, como ven, realmente en el hospital tenemos un catálogo pues bastante importante. Estamos atentos a sus necesidades para poder ampliarlo también. Entonces, aquí vemos cuáles son las pruebas que maquila en este momento el hospital
Tenemos, por ejemplo, el Oncotype para mama, para próstata, una prueba que se llama Afirma, que es para tiroides, Confirm para próstata también. Y tenemos las pruebas que son a través de los operadores logísticos son Foundation tejido, Foundation Heme para sarcomas y neoplasias hematológicas, Tempus, Mama, PRIN, el Tyrosec, tenemos Caris también, pruebas de farmacogenómica, Invitae para ver riesgo, una que se llama GTC también, pruebas de microbioma, y la lista sigue, nada más que no iba a ponerlas a todas aquí, pero bueno, estamos para consultarles. Y estas son las pruebas que se hacen a través de los programas de la industria. Tenemos apoyo de la industria, apoyo, por ejemplo, de Astellas, de Astra, de Bristol, de Johnson, de Novartis, de MSD, con biomarcadores para diferentes neoplasias, cáncer de pulmón, cáncer de mama, de próstata, de páncreas también, algunas neoplasias hematológicas, mieloma, etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las conclusiones y los mensajes importantes para llevarse al consultorio, ¿no? La medicina translacional, la medicina personalizada y la medicina de precisión son el futuro, como les decía recién. Las pruebas genómicas en el campo de la oncología de precisión justamente son una herramienta invaluable en la medicina genómica. ¿Por qué? Porque van a impactar positivamente al paciente, ya que va a permitir estos tratamientos más efectivos y personalizados. Bueno, otra vez, teniendo en cuenta las características genómicas puntuales de las neoplasias y de los pacientes también. Mejoran el pronóstico, ya que la comprensión de las características genómicas ayudan a predecir el curso de la enfermedad y también el riesgo de recurrencia. Van a reducir la toxicidad del tratamiento porque van a evitar estas terapias ineficaces para minimizar estos efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y también es muy importante necesidad de garantizar que todos los pacientes se beneficien de los avances de la medicina de precisión. Como les comenté, que todos los pacientes tengan acceso, ¿sí?, a este tipo de pruebas. Y además, es importante que se disponga de un asesoramiento adecuado para orientar a los pacientes y a sus familias. De modo que se necesita justamente esta comunicación interdisciplinaria, pero de forma continua, ¿sí? ¿Entre quién? Entre los biólogos moleculares y celulares, los investigadores, los patólogos, los oncólogos, los genetistas fundamentales, así como también de los pacientes y las familias. Y es claro que justamente esto se va a lograr también creando mayor conciencia y alfabetización sobre estos métodos moleculares y sus aplicaciones. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido como un pantallazo general de lo que es la medicina de precisión, la unidad de medicina de precisión, y ahorita me gustaría invitar a la doctora Greter de la Clínica de Cáncer de Riesgo para que nos dé sus aportaciones. Muchísimas gracias, doctora Weissman. Y bueno, le doy la bienvenida al Centro Médico ABC porque creo que la medicina de precisión y la genética vamos de la mano. Y en el Centro Médico ABC hay una PMG de genética y dentro de esta PMG de genética un grupo se ha dedicado a trabajar en la parte de oncología. En esta parte de oncología hemos trabajado en la formación de la clínica de cáncer hereditario, en la cual, perdón, no sé, ¿cuál es el señalador? Okay. Gracias. En la cual, en esta clínica de cáncer hereditario del Centro Médico ABC, valoramos desde el punto de vista genético y genómico a los pacientes, y estos pacientes pueden venir de cualquier otro médico del Centro Médico ABC, pacientes o familiares que se identifiquen con un posible riesgo de cáncer hereditario, pero también pueden venir de médicos o instituciones fuera del Centro Médico ABC para la valoración genética. Es evidente por todo lo que ha expresado la doctora Weissman que la cantidad de pruebas a las que tenemos acceso y de estrategias para estudiar un paciente pueden ser muy variadas. Y desde luego en el eje está la historia clínica del paciente, la historia familiar
los estudios hechos a otros miembros de la familia y cómo inciden en el riesgo de una persona. Así es que trabajamos ahora de la mano con medicina de precisión y oncología de precisión para retroalimentar toda esta parte clínica y molecular en beneficio del paciente. La valoración inicial puede indicarnos que es un cáncer no hereditario, como ocurre prácticamente en el 90% de los casos. Se da asesoramiento genético, se da de alta y desde luego un informe al médico tratante, quien es un eje fundamental en el estudio de todos estos pacientes. Siempre estamos en comunicación con el médico tratante para generar esta asesoría. Si es un posible cáncer hereditario, se define un asesoramiento genético preprueba para que los pacientes sepan qué es lo que tienen que esperar de las pruebas que se van a realizar y hacer estudios dirigidos a lo que ese paciente y esa familia necesita. Derivado de las pruebas genéticas, se hace un asesoramiento genético post-prueba, se identifica a esta población tan importante ahora, que es la población de familiares en riesgo, a través de pruebas en cascada, se da asesoramiento genético y desde luego el informe médico al paciente. La clínica de cáncer hereditario está funcionando desde hace poco más de un año en el timeshare, en el consultorio 111, es el teléfono para hacer citas con Alejandra Martínez. Estos son los médicos en el momento que integramos la clínica de cáncer hereditario. Y desde luego la comunicación es directa con los médicos tratantes para poder hacer un abordaje más preciso y darle al paciente lo que necesita en esta medicina hoy personalizada. Muchísimas gracias, doctora Weissman. Muy bien. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Quedamos atentos a sus necesidades, a sus preguntas y por supuesto a sus órdenes. Muchísimas gracias. Se abre el foro para preguntas, tanto Observatorio como Santa Fe. Santa Fe, ¿alguna pregunta? En línea, ¿hay alguna pregunta? iPhone Raquel, adelante, abra su micrófono. Además Gracias. está la doctora Gerson en el teléfono. Buenos días, doctora. ¿Cómo les va? Hola. Primero un saludo a todos. Le agradezco a la doctora Weissman y sin duda a la doctora Greter. Finalmente tenemos la unidad de medicina de precisión. Esto ha creado la nueva realmente taxonomía de las enfermedades y la comprensión molecular del cáncer. La doctora lo mencionó. A mí lo que me encantaría, y es un orgullo para nosotros, contar con el grupo de oncogenética del diagnóstico genético para pacientes y familiares, y me gustaría algunos complementos felicitando y agradeciendo a ambas. Uno de ellos es lo que ha sucedido en las sociedades europeas, que es la clasificación y la prioridad de blancos moleculares. Es un idioma que tenemos que entender y requerimos interpretación, para lo cual tenemos tumor boards moleculares que en realidad se hacen en oncología para diferentes entidades oncológicas, que nos permite identificar y personalizar el tratamiento, y esto lo llevamos a cabo en casi todos los aparatos y sistemas. Es importante tener una asesoría. Parece un lenguaje diferente, y el entender que tenemos un departamento en la institución es clave, y creo importante que todos empecemos a participar y tengamos la instrucción de la doctora. Para
nosotros es importante estar al día. Yo le preguntaría a la doctora, en un momento en el que identificamos estos biomarcadores, ¿cómo podemos llegar a la Big Data y a los estudios nacionales e internacionales para los nuevos medicamentos, que es parte a lo que nosotros queremos llegar a través de este departamento? Sí, doctora, es importante, justo como comentábamos recién, vamos a trabajar de la mano con genética para hacer estas interpretaciones más robustas y más exhaustivas también. Y creo también importante tener tumor boards internacionales, ¿no? Con expertos internacionales que nos den su punto de vista en las instituciones en que estés trabajando, ¿no? Con centros de investigación para siempre estar a la vanguardia. No trabajar solo, sino trabajar en conjunto. Será importante en un momento dado que sepamos qué hacer cuando tenemos una biopsia líquida, que nos indiquen si el líquido cefalorraquídeo es indicado, si hay además de sangre otros líquidos, cómo proceder, cómo interpretar y cómo clasificar estos biomarcadores. Yo creo que en un momento dado entrar a este lenguaje es de alguna forma una tarea del Departamento de Biología Molecular. La oncología del Hospital ABC trata de estar en la vanguardia del manejo de los pacientes y dentro de estos biomarcadores el interpretar para el acceso para terapias, pero a la vez la resistencia y a la vez el determinar el seguimiento de un paciente. A mí me gustaría, doctora, que esto cundiera realmente en instrucciones, en clases, en trípticos, en los tumor boards moleculares y tanto el departamento de genética como el departamento de medicina de precisión empiecen a ayudarnos a entender este nuevo lenguaje y taxonomía de las enfermedades y de los biomarcadores para conocer el desarrollo y progresión de las enfermedades. Ya no decimos una paciente está curada, sino tiene el estudio molecular. Esto es un gran campo en todo el desarrollo y la prevención del cáncer y gracias a ambas, a la doctora Pineda y a la Dirección General por abrirnos y permitirnos este departamento de vanguardia. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Melania Abreu en línea. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. A mí nada más me gusta compartir que me parece muy relevante lo que dice la doctora Gerson con respecto a que es un lenguaje realmente complicado y que tanto los oncólogos como los cirujanos oncólogos se sientan pues apoyados desde el punto de vista de que podamos desmenuzar e interpretar este lenguaje para ustedes, que realmente funcionemos como un equipo, tanto desde el punto de vista de medicina de precisión como para la interpretación de los resultados, si es que esto va a requerir estudios en cascada y por supuesto que no debemos olvidar que tenemos la oportunidad de ejercer una verdadera prevención, ¿no? Que se nos están escapando, aunque parece poco que ese 10% del cáncer hereditario, pero al final pues podemos incidir en estas familias y habrá que fortalecer este momento que tenemos para prevenir el cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también a la doctora María Emilia Mendizábal Rodríguez. Si quieres tomar la palabra también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, doctora Carolina, bienvenida. Muchas gracias por la presentación.
definitivamente la medicina de precisión está marcando un antes y un después en la forma en la que entendemos y tratamos las condiciones humanas, ahora dirigido mucho más a la parte oncológica, y la verdad que sí es emocionante ver cómo este enfoque se está integrando en el hospital. Entonces, bueno, además de personalizar tratamientos, creo que un paso importante sería integrar pues esta medicina de precisión en programas preventivos, sobre todo para pacientes sanos con alto riesgo, ¿no? Sería interesante explorar cómo el ABC podría liderar estas iniciativas, combinando pruebas moleculares con estrategias de prevención personalizadas. Definitivamente, una vez que identifican pacientes con variantes patogénicas en genes de predisposición a cáncer, por ejemplo, mi pregunta es, ¿cómo planeamos o cómo planean estructurar su seguimiento y el manejo preventivo? No sé si estén considerando incluir algún programa de vigilancia activa, acompañamiento, etcétera. Y por otro lado, recalcar que, por supuesto, es importantísimo familiarizar a la población médica con estos temas que además de ser una medicina importante, es la medicina del presente que está sucediendo ahorita y que no hay nada más importante que mantenernos actualizados para y con los pacientes. Gracias. Sí, no, muchas gracias por su comentario, doctora, muy acertado. De hecho, ya estamos trabajando en traer esta medicina de precisión para la medicina del estilo de vida. Estamos considerando justamente este tipo de pruebas preventivas, justamente para que se puedan abordar estas estrategias personalizadas para sacarle, digamos, la vuelta a ese riesgo, a esas grandes posibilidades que tenga un paciente de tener una patología. Pero sí, muchas gracias por el comentario. Tenemos otro comentario de la doctora Ana Paola Carballo Tomé. Hola, hemos usado en obesidad y diabetes el tratamiento basado en pruebas genéticas. ¿Se desarrollará esta medicina de precisión en otras enfermedades crónicas? Sí, va unado a la pregunta anterior también. Estamos trabajando en ello, ¿no? Como les comentaba, es aplicable a todas las especialidades de la medicina. ¿Alguien más en Santa Fe o en Observatorio? Yo le preguntaría, doctora, además de felicitarla, unirme a las felicitaciones de mis colegas, ¿quién cubre los costos de las pruebas que mencionó? Mencionó una gran cantidad de pruebas, mucha información, un nuevo lenguaje, que sí tenemos que familiarizarnos con él, pero por ejemplo, si un paciente requiere que la biopsia se envíe, usted mencionaba ahí Foundation One, entre otros, que es costoso, ¿el hospital va a apoyar el costo de estas pruebas o son sufragadas por cada paciente también de manera personalizada? Sí, el hospital en este momento está haciendo acuerdos directamente con los proveedores, de modo que nuestros pacientes se beneficien de precios especiales, ¿no? para el hospital, pero sí serían pagados por el paciente. Tenemos el apoyo de la industria, esas son programas gratuitos que ofrecen, pero como les presenté, son marcadores puntuales para determinadas patologías nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, buenos días a todos. Obviamente felicitarte, Carolina. Bienvenida a la institución, y decidimos traer a Carolina precisamente para que crezca todo esto y nos dé un impulso importantísimo, no nada más a nivel institucional, sino a nivel nacional. Ya lo has mencionado, en la oncología es un punto muy importante, pero también en las enfermedades crónico-degenerativas. Los problemas, cardiología está teniendo también un auge muy importante, endocrino no se diga. Entonces, tengan por seguro que Carolina está encaminada a fortalecer lo que es toda esa unión entre genética, medicina de precisión, laboratorio de biologías moleculares que estamos abriendo para posicionar al centro médico en un lugar privilegiado dentro del diagnóstico, seguimiento a nivel nacional. Muchas gracias, Carolina, y bienvenida doctor. Nuevamente. Muchas gracias. Un placer. Pues si no hay más comentarios, agradecemos a la doctora por la brillante presentación. A la doctora Gerson en yo línea. solo Adelante, quería doctora.
responder a la pregunta del doctor Wolpert, y es una buena pregunta porque los pacientes preguntan y los requieren. Los seguros médicos con carta explicativa, con haber fallado a los tratamientos tradicionales, aceptan sufragar y pagar estos estudios y de ahí nos ayudan inclusive a los tratamientos innovadores. Y esto es una parte importantísima. Tiene que ser el momento de la solicitud y el respaldo a la solicitud necesario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues reitero nuevamente, muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Y pues nos amplía mucho las posibilidades a nuestros pacientes. A los presentadores, a las personas que han presentado la plática el día de hoy, se les otorga una carta de agradecimiento y les recordamos como anuncios, tenemos este viernes la reunión de la asamblea de la asociación para la toma de protesta de la nueva mesa directiva y la elección de la que viene en los siguientes 2 años. Otro de los anuncios es para la sesión de la semana próxima y la clase de cocina el 30 de este mes con medicina mediterránea. Entonces, están todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.